quiero hablar del fracaso del crecimiento económico. Quiero que tu auditorio entienda un poquito que hay una falacia cuando los políticos salen a decir que la economía va a crecer. En realidad hay un fracaso y las finanzas públicas tienen un desorden. Aunado a esto, el Tratado de Libre Comercio pues no debería de estar ahorita en renegociación, debería de estar en una fase de integración aduanera para poder pasar el día de mañana en la siguiente fase, donde busquemos que el tratado logre la unión como tal de América del Norte. Y pues en este fracaso solo estamos hablando de una renegociación de libre comercio que tampoco el tratado y la renegociación va a llevar al crecimiento económico del país debido al desequilibrio de las finanzas públicas. Tenemos un debilitamiento estructural de la economía y lo que tendríamos que tener en este momento sería un plan quinquenal donde realmente explotáramos un poquito la parte de los puertos y donde la integración que tenemos en el norte del país, en esa vinculación con Estados Unidos, realmente el Estado viera la parte de la manufactura y integrara mejor esa parte para poder hacer esa vinculación con el comercio de Estados Unidos. ¿Qué requiere? Pues certidumbre jurídica, aunque hay que aclarar algo. El tratado comercial jurídicamente está por arriba de la Constitución mexicana, entonces tal vez, aunque algunos expertos dicen que la certidumbre jurídica es fundamental, creo que en ese aspecto al final mismo tratado pone ese sustento y dice que en algún momento estamos más arriba de la Constitución. Requiere, lo más elemental, creo, es que el gasto público no está ejerciendo inversión en infraestructura. Entonces deberíamos de estar teniendo carreteras de 8 carriles, ¿sí? Puentes que conecten más rápido. Entonces estamos hablando de inversiones que el Estado no está haciendo. Y en la parte de la integración aduanera, algo que va a pasar en la renegociación del TEMEC es que se va a tecnificar las aduanas y entonces deberíamos ya de tener la capacitación a los agentes aduanales sobre esa tecnificación y deberíamos de estar viendo cómo fortalecemos la tecnificación de esas aduanas para que el proceso sea más rápido. Estamos hablando que fabricas algo, lo mandas a Estados Unidos y si hoy el proceso tarda 24 horas, lo bajaríamos a 12 horas. Debemos de entender dónde estamos ubicados y creo que algo que le hace falta en general al Estado, pero en la parte estatal y sobre todo a la Secretaría de Desarrollo Económico, es hablar de la metrópolis. Vamos a centrarnos en Orizaba y estamos hablando de una zona que concentra más de 500,000 habitantes, que conecta a 2 horas con Puebla, que conecta a menos de 2 horas con el puerto de Veracruz y que no la hemos explotado en la parte industrial y que la parte de la metrópolis no lo hemos consolidado como tal. O sea, hablar de una metrópolis también podríamos entrar a recursos federales para poder desarrollarla como debe de ser en el sector terciario, que son los servicios. O sea, imagínate tener un hub de cuestiones financieras en donde, por decirlo así, aquellos, una empresa como las que tiene Carlos Slim, ¿no? O sea, traes una empresa de índole nacional, pero con cuestiones internacionales, pero imagínate que los servicios financieros estuvieran a la altura de traer este tipo de hubs acá. Entonces estaríamos hablando que no necesitas hablar de traer más industrias, sino de mejorar el servicio y en el servicio buscar, por ejemplo, imagínate en la parte financiera un banco. O sea, yo sé que la mayoría de nosotros pues nada más requerimos créditos económicos, pero a lo que me refiero con el hub financiero es el hecho de que podrías traer empresas internacionales, apoyarlas a abrir o generar ciertas cantidades de créditos y hacer solamente oficinas operativas en la ciudad. No requiere realmente traer tanta cuestión de industria, sino ir canalizando, ¿no? Por ejemplo, en la parte del turismo, pues nos falta explotarlo más, ¿sí? Nos falta también ver cuando venga realmente el turista extranjero que podamos ofrecer
servicios donde hablemos 3 idiomas. Yo casi no veo en la parte de Orizaba ni un taxista que te logre hablar verdad, 3 sí, idiomas. Entonces creo que falta trabajar más, pero también la parte de que el Estado haga la inversión. O sea, algo que vimos en el presupuesto estatal de este año es que la Secretaría de Turismo no va a ejercer ni 100 millones de pesos. Entonces le han bajado el presupuesto, y entonces ¿cómo se puede hablar de que realmente va a haber regiones turísticas para poderlas explotar? Pero regresando a la parte de la metrópolis, creo que falta discutir el tema y falta ver si los ayuntamientos podrían sumarse a este proyecto. Ya se ha discutido anteriormente, creo que el exalcalde Juan Manuel Díaz ha hablado de eso, lo ha trabajado también un poco, pero bueno, creo que el tema fundamental es hablar de la metrópolis y después de ahí cómo mejorar el sector terciario, que es el de servicios, y la parte que te decía financiera, y ya después puedes ir viendo cómo traes inversiones del sector secundario para que la industria, pues tenemos espacios, ¿no? Por ejemplo, en Nogales se habla de la fábrica de San Lorenzo. Imagínate traer de nuevo empresas. Aquí no podemos hablar de Cocolapa porque creo que la ciudad va a crecer más por la cuestión de edificios, de habitación, que es lo que le hace falta, pero si en algún momento cambiaría el proyecto de Cocolapan, pues estaríamos hablando también de que puedes traer otra industria a Cocolapan, ¿no? Y tratar de ver ese ejercicio como tal de desarrollar la metrópolis, porque también el desarrollo de la metrópolis tiene un problema. El problema es que, y también lo estamos viviendo en Orizaba, ¿no? Es el hecho de que el centro histórico se vuelve más caro, se vuelve inaccesible para algunas cosas, y alrededor estamos generando lo que se le conoce como polos de miseria, que es el hecho de que tienes que ir a otra ciudad vecina, por decirlo así, a Río Blanco, donde la comida sale más barata, donde hasta tomar un taxi es más barato, y donde hasta en algún momento alguna cuestión recreativa o de esparcimiento resulta más barata. Y creo que eso está afectando a los que somos de aquí de la zona de Orizaba, porque creo que los alrededores están muy cómodos, pero lamentablemente el hecho del turismo y creo que lo que no está llegando aquí, pues tenemos que ir buscando en otras áreas que no es nuestra ciudad. Y creo que sí tiene muy cosas buenas que se pueden manejar con mejor. Sí, o sea, la gentrificación también, de la que vamos a hacer objeto, al menos por la parte turística, va a provocar que los precios sigan aumentando en Orizaba. Orizaba se vuelve una ciudad cara, pero también tenemos que ver esa vinculación con los ayuntamientos vecinos para ver cómo la parte de viviendas y otros servicios, pues al final logran eso, logran que podamos trabajar con ellos, ¿no? Sí, la verdad sí, creo que sí. Muy de acuerdo contigo. En la parte micro yo pongo un ejemplo básico. Tú vas a la tiendita y hay muchas tienditas que todavía no aceptan el pago digital, ¿no? Todavía tienes que pagar ¿no? Entonces creo que tendría, y es muy fácil buscar la vinculación de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal con no sé, en Orizaba si existe coordinación de ese tipo, pero bueno, vamos a decirlo así, comercio, buscar un programa para tecnificar a las tienditas, y con eso incrementas en un poquito el crecimiento económico. Lo que yo decía, hay que, en la parte turística, hay que buscar que el servidor, ya sea el taxi, ya sea el recepcionista en el restaurante, en el hotel, pues aprendan a dar un mejor servicio y vincular de alguna mejor manera la atención al turista. O sea, yo llego a un restaurante en Orizaba y le digo, oye, aparte de consumirte aquí, puedo tener otro descuento para otra cosa, y no la tengo, ¿no? O al revés, llego con un guía turístico y apenas si te vincula alguna promoción básica. Creo que todavía nos falta, o sea, cosas bien sencillas. Imagínate una pulsera al turista y que tengas promociones exclusivas, por ejemplo, en Boca Grill, ¿sí? y que tengas otro tipo de promociones para que puedas hacer que el turismo de alguna manera también se beneficie. Entonces, y esas cuestiones básicas consolidan el crecimiento en lo micro. Ahora, a la parte macro, la que yo siempre discuto porque tienes que entenderla, pues estamos hablando que estamos en problemas geopolíticamente, con conflictos armados en varias partes del mundo, donde los energéticos van a
incrementar los precios. El país no tiene ni capacidad para, o sea, imagínate si Estados Unidos nos cierra la fuente del gas, solo tenemos gas para 3 días, gas. El gas genera electricidad en algunas partes del país, entonces alguna parte del país se va a quedar sin electricidad cuando pase eso. De esa manera nuestra soberanía nacional, ¿no? Y va a haber energéticos como la gasolina, en donde diario, y para eso trata el programa Capital Ficticio, del que también lo pueden ver en otro episodio de esto. Va a haber energéticos donde en el caso de las gasolinas, diario el país consume 900,000 barriles de gasolina, de los cuales apenas podemos producir 400 y cacho contra 500,000 que importamos. Estamos hablando que importamos el 60% del consumo diario de gasolina y producimos el 40%. Entonces también tenemos que ver en esa inversión cómo requerimos hacer que las refinerías produzcan más, pero también hay otro detalle: están tan viejas que no pueden producir tanto, y las más nuevas tampoco, o sea, y la más nueva tampoco produce lo que requerimos. Entonces tenemos que ir viendo cómo avanzamos en esa parte, para que al final también no seamos codependientes de Estados Unidos, que era lo que también decía. O sea, tenemos una codependencia en donde hasta en el TEMET ellos llevan las de ganar y nosotros no hemos podido trabajar en ese aspecto. El hecho de que creo que Orizaba es una buena oportunidad de extranjeros, porque pues he tenido la oportunidad de escuchar y ver a mucha gente que llega de varios países, y creo que estamos hablando mundialmente, porque creo que más allá de que sean estadounidenses, han llegado demasiados turistas aquí, y creo que es una muy buena oportunidad que se pueda explotar no tanto como en los restaurantes, sino también en todas las atracciones que tiene Orizaba, porque creo que necesitamos un guía de turistas que esté bien preparado, que pueda lucir en verdaderamente nuestra ciudad como lo es, como lo han ido embelleciendo, y creo que sí, y más la accesibilidad a algunos lugares y accesos, porque creo que igual a veces algunos personas dejan irse con todos contra los turistas, y pues lamentablemente como no sabrán cómo se maneja la ciudad, pues los agarran muy de bajada. Sí, se refiere a los precios, ¿eh? Sí. Ahí me ha tocado que hasta el taxi te agarre como si fueras turista. Sí. Oye, ¿cuánto me cobras de aquí a allá? No, bueno, pero sí soy de acá. Así es. Tenemos un programa, no se lo pierdan, Capital Ficticio, todos los martes a las 8:40 de la noche a través de Moga Light TV, o a través, buscan Jorge Alberto Moreno Sánchez en todas mis páginas, se transmite. Y el programa conlleva tener, por ejemplo, tuvimos la entrevista de uno de los guías más famosos de Orizaba, ¿no? Julio Zacateco, donde puedes entender algunas cuestiones que no están funcionando bien en la integración tanto de la parte turística, de la cuestión local, o sea, del ayuntamiento, como de la cuestión estatal. Entonces creo que en este momento apenas estamos en la primera etapa de entender qué se podría mejorar para hasta nosotros propiciar en algún momento que haya el crecimiento que estamos buscando, del cual siempre hablo, y iríamos a una segunda fase donde ya tengamos algo más definido y con lo que te decía, o sea, cuestiones tan básicas como tener una promoción de lugares en Orizaba, que no sea solamente que traigas al turista y lo lleves a lo básico, sino ir buscando más cosas en el tema turístico, aunque al final, tocando el tema, aprovecho para hablar un poquito de lo personal. Yo estoy harto del México que veo, y a lo largo de mi proceso de vida he entendido que la mejor manera de buscar un cambio para el país es hablando de cuestiones económicas que puedan ser entendibles. Por eso Nefertari me acompaña en algunos episodios de lo que estamos haciendo. Si buscan en YouTube, tenemos ahí algunos programas donde hablo de política fiscal, de política monetaria, de política económica, que es mi tema. O sea, mi tema al final es política económica, y lo que trato de hacerle entender a nosotros que caminamos a cualquier ciudadano mexicano es el hecho de que entiendan que una cosa es hablar de política económica y otra cosa es hablar de política.
y en política, con tal de ganar votos, adeptos y muchas cosas, te mienten. Y en política económica, cuando analizas los documentos que te entrega Secretaría de Hacienda, el INEGI, cuando aprendes a leer los indicadores económicos, te das cuenta de qué tontos suenan los políticos y mentirosos, cuando realmente si analizas un poquito lo que está pasando en las finanzas públicas del país, pues entenderías en qué situación estamos, y hay una situación muy grave, que es el hecho de que, y lo puedes ver en el programa, aprovecho, acuérdate, capital ficticio, puedes buscar ahí paquete de egresos del país, y te explico lo siguiente. El país recauda al año 8 billones de pesos y estamos gastando 10.1 billones de pesos. Nos están dejando caer una deuda de 2 billones de pesos al año, y esto viene del 24, el 25 y va a pasar en el 26. Por eso la calificación crediticia del país próximamente estará en negativos. Nos cuesta más trabajo endeudarnos. A lo que voy es, todo esto del por qué hablo de economía es porque requerimos los mexicanos saber qué en verdadmente está pasando. Así y es. no nada más que nos pongan los números sin saber cómo leerlos. Así que es acercarnos un poquito más a la gente que verdaderamente no sabe. Así es, para dejar de hablar de política barata e ir a hablar de política económica. Las finanzas sí están desordenadas. La repercusión va a ser grandísima. Entonces, yo lo decía, y lo puedes ver en los análisis que luego hago. Recuerdan Jorge Alberto Moreno Sánchez, recaudamos 8 billones de pesos. El Estado, solo el Estado federal, o sea, las instituciones federales solo para funcionar gastan 4.7 billones de pesos. 3 billones quedan para el ejercicio de todo lo demás, que puede ser invertir en obras, que puede ser la construcción de hospitales. Por eso no hay medicamentos, por eso no hay medicinas, pero aún así nos endrogan con 2 billones de pesos, y ha pasado todo estos 7 años de la Cuarta Transformación, y estamos hablando que han endrogado al país. Para el 2030 vamos a tener a un país donde, lo pongo así, en el 2018 yo debía, y nunca me preguntaron si quería deber o no quería deber. Yo tampoco. O sea, nadie te pregunta, o sea, nadie te dice, oye, dice, ¿te ya quieres naciste, endrogar? debes. Así es, desde que naces, el mexicano que nació en el 2018 debía 115,000, 120,000 pesos. Para el 2030 el nuevo mexicano va a deber de 190,000 a 200,000 pesos. O sea, cada mexicano que nazca en el 2030 va a tener una deuda ya por nacer en México casi de 200,000 pesos. Entonces, no te han preguntado eso. Es a lo que voy. Durante estos 7 años han incrementado la deuda desproporcionalmente y no entienden lo que es tener 200 pesos en la cartera y saberlos rendir esos 200 pesos para la semana, para todo lo que es, ¿no? Entonces, las finanzas públicas están desequilibradas. ¿Qué viene? Y lo tiene que entender el auditorio. Lo que viene es una reforma fiscal agresiva, en donde el día de mañana el IVA va a pasar del 16 al 18 y progresivamente podría llegar al 20. Entonces, hay que decirlo al auditorio, no se espanten por lo que va a venir, pero nos están trabajando tan mal. O sea, es como cuando hablamos de política social, no estoy en contra de los programas, pero los programas sociales hoy consumen casi 1 billón de pesos, y ese billón de pesos, si lo vemos como deuda, es una deuda que va a pasar de generación tras generación, ¿no? Entonces, han desequilibrado muy feo las finanzas públicas. Eso inhibe el crecimiento del país y la inversión pública. La medida urgente es llamar a una reforma fiscal agresiva, en donde entendamos que el gobierno tiene que recaudar más para dejar de endeudarse, así de fácil. Y esa parte nosotros como mexicanos debemos entender que si hoy nos cuesta un trabajo pagar el 16% de IVA, imagínate que vamos a llegar a pagar el 20%. Y creo que hoy tiene esta famosa Cuarta Transformación, hoy tiene todo el beneficio porque controla el aspecto legislativo en Cámara de Diputados, senadores, y bien pueden llevar a cabo la reforma.
y sí es urgente para dejar de endeudarse. Recuerden vernos y seguirnos en Capital Ficticio todos los martes a las 8:40 y si se lo pierden, pues en las redes sociales pueden buscar Capital Ficticio o Jorge Alberto Moreno Sánchez y ahí les voy a explicar un montón de temas económicos de los cuales debemos de estar informados. Y la verdad son temas que se aprenden muy fácil y los hacemos cómicos, ¿sí o no? Esa es la ventaja, para eso está Nefertari, para hacerlo cómico. Exacto, sí. Porque creo que todo el mundo merecemos saber qué en verdad está pasando y no dejarnos guiar porque nos digan todo está bien, cuando verdaderamente no está bien. Entonces creo que sí, vayan a vernos, vayan a ver el programa, se pone bueno, por ahí salen verdades. Entonces sí, creo que es necesario ir a ver los programas, checar más o menos cómo estamos y cómo está nuestro país para que todo el mundo podamos entender qué es lo que en verdad está pasando y que está muy grave el asunto. Así es. Y si me quieren seguir escuchando, todos los martes me pueden escuchar en la hora de Orizaba por el 101.3 de FM y los lunes a las 8:40 de la noche en Política Ficción a través de En Boga Live TV.